Este es el gráfico de Tenaris en Estados Unidos. Mencionamos Estados Unidos en particular en esta ocasión porque aparentemente el gráfico que hay que seguir en los últimos tiempos es el de Tenaris en Estados Unidos. Más allá de las manipulaciones de tipo de cambio en Argentina y los movimientos entre tipo de cambio europeo y estadounidense, es decir, el euro dólar y el dólar en pesos en Argentina, tenemos que el gráfico más claro ha sido este. Vemos que el movimiento que habíamos anunciado hace muchos meses en la zona de 35 como piso para una fuerte reversión alcista se dio. El comportamiento sigue siendo, como vemos en videos anteriores, se sigue manteniendo. La semana pasada mencionábamos que había una alta probabilidad de que le quedara un pequeño mínimo adicional al papel, es decir, la corrección que habíamos visto en los últimos días para la semana pasada, es decir, si nos retrotraemos 5 días atrás, mencionábamos que necesitaba 2 días de corrección más, mínimamente, y que luego de eso se iba a alcanzar un nuevo máximo. Como vemos, esa situación se dio, el conteo era muy claro en esa situación, estábamos en una onda 5 que había empezado aquí, es decir, onda 1, 2, 3, 4, 5 y teníamos una alta probabilidad de nuevo máximo. Ese nuevo máximo se alcanzó y el viernes hubo una reversión muy difícil para el papel, ya que si bien no quedó del todo mal y se mantuvo sobre la línea de tendencia esta que vemos aquí, si bien eso se dio, al mismo tiempo se generó el nuevo máximo, la reversión interdiaria fue muy difícil y hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, ya el patrón de ondas está completo, es decir, tenemos onda 1, 2, 3, 4, 5. Si bien la 5 de 5, por así decir, por ahora duró 4 días y la onda más corta impulsiva que tuvimos en estos periodos de pivot a pivot fue la onda 1 que duró 6. Es decir, en teoría podríamos tener 2 días más de onda 5 buscando un nuevo máximo, pero al mismo tiempo ese requisito no es crítico para el conteo, es decir, el requisito crítico era un piso en la zona de 59 aproximadamente y 4 días de corrección para búsqueda de un nuevo máximo. Eso se dio, así que tenemos que tener muchísimo cuidado ya que podemos estar ante el movimiento final de Tenaris, es decir, la suba desde 35 hasta la zona de 62 fue demasiado fuerte y estamos en condiciones de buscar una corrección muy fuerte para el papel. Por ahora parece que no es el momento, le quedarían unos días más de continuación. Nuestros objetivos de onda 5 en realidad están en un nivel superior. Si se mantienen las simetrías temporales y como mínimo sube 2 días más respecto de lo que tenemos acá como onda 1, tenemos que tener en cuenta también que podría ser una quinta extendida, pero por ahora mínimamente por simetría de ondas, si bien el nuevo máximo completó el esquema, deberíamos tener por lo menos 2 días más, pero yo me atrevería a decir a que son 2 días que no convendría operarlos, porque si realmente son 2 días nada más, podría ser un movimiento cortito de un par de dólares más y agotarse completamente. Nuestros objetivos, dado el conteo actual de la onda 5, es decir, para esta onda 5 de 5, digamos, serían 64,36 dólares, es decir, del ADR, ¿no? 65,67 y 67,87. Es decir, el de máxima probabilidad es obviamente el objetivo de 64,36 para el ADR y debería ser alcanzado en un par de días más. Si se da ese objetivo y esa conjunción de que se den 2 días y al mismo tiempo se dé 64,36, podríamos estar ante la posibilidad del fin del movimiento alcista de Tenaris. Este movimiento alcista, si bien hablamos del fin del movimiento alcista, podríamos especular con que lo que viene es una onda 2 y va a ser muy fuerte, pero lo que vendría después sería una suba espectacular para el papel a niveles que nadie especuló que fueran posibles, pero al mismo tiempo parece un movimiento agotado. Si vemos el gráfico de Milán, había una alta probabilidad, este es el gráfico de Milán, había una alta probabilidad de que lo que vimos aquí fuera la búsqueda de completar el movimiento hacia la zona de 20. Estamos en el mismo escenario, la zona de 20 es un punto clave, es decir, fue una zona de resistencia durante mucho tiempo. Si bien tenemos un objetivo adicional en la zona de 21,37 euros aproximadamente, tenemos que podría continuar un poquito más, es decir, abona la posibilidad de, aunque sea 2 días más de continuación, tal vez un poco más obviamente, pero como mínimo 2 días más. Al mismo tiempo tenemos la zona de 20 como una zona de resistencia importante, así que tenemos que tener mucho cuidado en el término de Milán también. Lo importante aquí es el gráfico semanal. En términos de gráfico semanal vemos que el movimiento es similar, pero al mismo tiempo nos indica que esto sería una onda 3 y no un completamiento de una onda como se especula en el gráfico estadounidense. Si persiste el análisis de Milán en vez de Estados Unidos, tendríamos que lo que viene va a ser una corrección muy fuerte, pero en vez de ser una onda 2, después de completar un ciclo, en términos de Milán
parece que podría ser un onda 4 y el ciclo no ha culminado. Es decir, sería una baja muy fuerte, pero al mismo tiempo nos garantizaría que esta etapa de ciclo alcista no ha terminado. Si ese fuera el escenario y esta resistencia que vemos aquí dinámica, que es esta línea de tendencia que se trazó en la zona de marzo del 2007 aproximadamente y se mantuvo por su importancia, ya que si bien fue quebrada en esta zona, después vimos cómo en esta zona ejerció un carácter de soporte y resistencia, entonces tenía que ser mantenida a largo plazo porque iba a ser una resistencia dinámica en el futuro. Como vemos, ese escenario se dio y precisamente la semana pasada fue tocada, y al mismo tiempo la semana que viene podríamos buscarla de nuevo hacia la zona de 20 y después buscar, es decir, tenemos el mismo escenario que tenemos en el caso norteamericano, pero un conteo ligeramente diferente. Tenemos que podría subir un par de días más, tal vez más, pero por lo menos un par de días más, y al mismo tiempo luego buscar una corrección fuerte, pero en este caso en vez de una onda 2 sería una onda 4 en términos semanales, hacia la zona 18 como objetivo primario y como objetivo secundario la zona 16,87. Luego hay un 82% de probabilidad de nuevo máximo. ¿Por qué menciono el gráfico de Milán si bien normalmente siempre resalto el gráfico de Estados Unidos para el análisis? Porque esta divergencia de análisis habilitaría que en algún momento el gráfico de Estados Unidos haga una extensión de onda y lo que se vea sea simplemente una corrección, y en esa situación se acompañaría el gráfico de Milán. Por ahora tenemos que tener mucho cuidado porque a nuestro juicio a Tenaris le quedan un par de días de suba tal vez, es decir, podemos equivocarnos obviamente, pero dado que desde la zona de mínimos el análisis sigue siendo impecable, tenemos que ajustarnos a la probabilidad de que estemos ante la zona de agotamiento del comportamiento de Tenaris alcista y estaríamos ante una corrección. En el caso más leve estamos en el ejemplo Milán, que solamente sería onda 4 para después buscar un nuevo máximo con un 82% de probabilidad, y en la versión más severa estaríamos hablando de Tenaris en Estados Unidos, en cuyo escenario tenemos la probabilidad de que esto haya sido todo, pero sería una onda 2. Al mismo tiempo tenemos que resaltar, esta probabilidad de nuevo máximo es en términos semanales. Si vemos el gráfico en términos diarios, también se muestra que podría haber un agotamiento, pero tenemos un problema, no hay simetría entre lo que sería la onda 2 aquí y lo que sería la onda 4 aquí. Dada esa situación, podemos especular con que el gráfico de Tenaris podría prevalecer en Milán y no en Estados Unidos, y la corrección podría ser solamente una onda 4. El caso persiste, si es una onda 4 vendrá una corrección muy fuerte de todos modos, de por lo menos un 23%. Y tenemos un factor adicional. En términos mensuales apareció algo que es bastante raro, que es un target de quiebre reversión alcista en la zona, vamos a buscarlo exactamente, de 21 euros. Dada esa situación que nos surge ese factor, tenemos dos factores. Primero, se genera una señal de compra en términos mensuales que se confirmaría de terminar el mes que viene sobre la zona de 20, lo que se ve improbable por ahora. Y al mismo tiempo nos da 21.06 o 21 si lo prefieren, como zona para terminar el movimiento al alza. Dada esa situación, tenemos que se abona la posibilidad de que el papel necesita por lo menos 2 días más de continuación, y al mismo tiempo que el objetivo sería esta resistencia dinámica, ya que si tenemos un par de días más alcanzaría tranquilamente la resistencia dinámica y el objetivo zona de 21 euros. Dada esa situación, hay que tener mucha precaución. Hace un tiempo no era necesaria esta precaución, pero ahora sí lo es. Tenemos que tener muchísimo cuidado dado la cercanía del vencimiento y que el movimiento puede durar solamente un par de días más.